serio que tiene que ver con el avance de una de las tantas causas que involucra a Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene una causa por violencia de género, Alberto Fernández tiene una causa por investigación si hubo corrupción, y ahora por declaraciones de Martín Guzmán se le abre una causa múltiple vinculada a todo el manejo de la pandemia, si se prolongó más del tiempo que correspondía, si se tomaron decisiones vinculadas a los expertos en sanidad, o si todo fue un siga, que con esto no funciona y con esto podemos llegar a ganar las elecciones, porque a la gente le encanta lo que estamos haciendo y mientras la gente no diga nada, los vamos a mantener encerrados. Este escenario tiene Alberto Fernández en este momento. Nos vamos a meter en la causa que involucra esta investigación por supuestos hechos de violencia de género. Un testimonio muy esperado era el del quien fuera el médico presidencial de ese momento de la gestión, ¿no? Este doctor, el doctor Federico Saavedra. Declaró muchas horas. 6 horas. Dijo, a ver, esas 6 horas, dio muchas precisiones, dio declaraciones así, con revelaciones que vos decís, bueno, hay un antes y un después. ¿O qué pasó realmente? Bueno, a ver, sí dijo, y esto es importante, hay varios puntos, dijo que vio el moretón, ¿no? El moretón existió, no es maquillaje. Lo puso además en una línea de tiempo, dijo cuándo es que lo llamaron por este moretón, que fue el 26 de junio. Él explica que por un cuadro de COVID recién la ve a la ex primera dama el 30 de junio, que ingresa a Olivos, y ahí ve, digamos, físicamente este moretón que ya, bueno, se había tornado amarillo y da una serie de precisiones. Ahora bien, lo que dice es, y lo cito, ¿no? Que la pareja le dice que había sido un golpe involuntario que se había producido en la intimidad, más precisamente en el dormitorio. Vamos a la descripción que hace con respecto a la mancha. Sí. Hay una aclaración con respecto a la evolución, digamos, un moretón tiene un comportamiento, unos colores, una inflamación. Él describe el momento en el que toma en contacto con Fabiola como que el moretón tenía algunos días ya y estaba en proceso de evolución, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Claro. Bueno, acá lo que dice es párpado de abajo y parte del pómulo, ¿no? Donde tenía el moretón. Lo vi yo con Federico Alem. Atentos que esta persona va a declarar el martes. En ese momento recuerdo que tenía la mancha y los dos coincidimos que debía seguir con Cervep y los glóbulos de árnica, que es lo que, viste, que lo que le habían recetado. Fabiola dijo, a mí me recetó esto el médico, o sea, el médico sabía que yo estaba con un golpe en el ojo. Exacto, porque ella lo contacta a él a través de una llamada el 26 de junio. Él ve el moretón el 30 y dice, seguimos dialogando, les preguntamos qué había pasado. Nos dice que había sido un golpe involuntario accidental en la cama. No recuerdo si lo dijo él o ella, que había sido un golpe sin querer en el marco, bueno, en el dormitorio, en la intimidad, ¿no? Un poco esto es lo que declaró. Ahora, Alberto sí Fernández dio a entender, no me acuerdo si él en forma directa o indirecta, a través de algunos de sus allegados, justificaba ese moretón como giré en la cama y sin querer le pegué, digamos, giré en la cama y sin querer le pegué, giré, yo cuando duermo me muevo mucho. Había una versión que indicaba que la justificación de ese golpe, por eso hablan de un golpe involuntario, no fue que le pegué con la intención de dañarla, sino que o giré o estábamos discutiendo y yo me di vuelta. Esa era la justificación del golpe. Acá el médico lo que dice es, yo no pregunté el origen del golpe. A mí me dijeron que fue un golpe involuntario en la intimidad y yo me quedé con la explicación que ellos me dieron. La verdad, a mí nadie me pidió que pregunte y yo no pregunté. Exactamente. Por el otro lado, te digo algo clave también de la declaración, y es que dijo que Fabiola, que no tenía, digamos, ninguna enfermedad de base. Esto es muy importante y atención, porque por un lado lo que vos decís del moretón de Alberto Fernández, que dijo sí, que había sido un golpe mientras que dormían, ¿te acuerdas que también dijo que podía ser producto de un tratamiento estético? Bueno. Sí. Obviamente, después de esta declaración, eso queda por fuera. Pero también el tema de la enfermedad de base, digo, acá hay una estrategia de lo que es la defensa de Alberto Fernández de poner el foco en un problema, tanto de alcoholismo o de desequilibrio, podemos decir, o una cuestión psiquiátrica de Fabiola Yáñez. Ahora bien, él lo que dice es, bueno, yo no tengo conocimiento de ninguna enfermedad de base, ¿no? Digo, era el médico presidencial. Es extraño que él no estuviera al tanto de ninguna enfermedad de base si justamente Fabiola tenía algún tipo de, estaba siendo medicada o estaba teniendo algún tipo de tratamiento, ¿no? Digo, esto es muy, muy importante. Y otra cuestión importante que lo decía ahí, que hablaba, la visita que él hace a Olivos la hace con Federico Alem.
¿Quién es Federico Alem? Bueno, Federico Alem es parte del cuerpo médico presidencial y es la persona que la visita a Fabiola este 30 de junio. Ingresa a Olivos y va a ser muy importante. Él va a hablar el martes. El martes está citado a declarar y un poco lo que se espera es ver si, a raíz de todo lo que declaró Saavedra, si él puede aportar algo más. Es decir, si él recuerda que dijeron algo más en relación al golpe, si esa escena fue más extensa, bueno, en fin, Claro, ¿no? si ¿Cómo fue vio el él moretón? o fue ella, ¿no? Porque si están ahí y le preguntan qué pasó y el presidente de la Nación dice, le pegué sin querer, y Fabiola se queda callada, es muy distinto el presidente está callado y Fabiola dice, no me pegó sin querer. Exacto, si él notó algo, también una tensión en el ambiente, ¿no? Saavedra habló de un ambiente cordial, hasta afectuoso, dijo que ellos estaban medio juntos, abrazados. Bueno, hay que ver cómo fue la vivencia justamente de Federico Alem. Entonces, te diría, es un testimonio clave y en relación un poco también para ratificar o no los dichos de Saavedra. El martes, además, también te sumo quién va a declarar, la esteticista más cercana a Fabiola. Estoy hablando de Sofía Aguirre. También va a ser un testimonio muy, muy importante de la causa. Y después esta misma semana se suma el jueves, si mal no recuerdo, Sofía Pachi. Perfecto. Bien, vamos a ver, tratemos de entender cómo funciona, qué tanta cercanía tiene el médico, qué tanta información debe tener el médico, si alguien del entorno puede tener otros médicos y el médico de la unidad presidencial puede desconocer todo esto. No le podemos preguntar, por supuesto, a Saavedra, pero sí tenemos la posibilidad de hablar con Simón Salzberg, que fue el director de la unidad médico presidencial del presidente Mauricio Macri. Simón está conectado y vamos a conversar un rato con él para sacarnos todas las dudas que tengamos con respecto a cómo funciona todo esto. Simón, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Horacio. ¿Qué tal? Buen día a todos los que están en el panel. Muchas gracias. Simón, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por dedicarnos un tiempo y para tratar de entender esto que sabemos que existe, pero no sabemos realmente cómo funciona. ¿Cuál es la función de la unidad médica presidencial? ¿Y de qué trata, digamos? La unidad médica presidencial es una persona, hay adentro de la quinta presidencial una especie de mini hospital para cualquier tipo de emergencias. ¿Es mucha gente la que compone la unidad médica presidencial? Bien, la unidad médica presidencial se crea en el año 2008 con la gestión de la presidenta Cristina Kirchner. ¿Cómo se crea? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antiguamente era un médico o un grupo de gente, pero no fija, dependiendo del Ministerio de Salud. Acá se crea dependiendo de la Secretaría de Presidencia. Entonces, se crea con 4 directivos, o sea, el director, el subdirector, el coordinador y el asesor, y médicos asistentes. Médicos asistentes que son 14 médicos asistentes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de la unidad médica presidencial? Es, por supuesto que la prevención, pero el tratamiento, el cuidado del presidente y de su familia las 24 horas del día. Estando en Casa Rosada, estando en RPO, en la Residencia Presidencial de Olivos, o estando de viaje. Es decir, en cualquier lado donde esté, debe haber un médico a segundos, digamos, del presidente o de su familia. Claro, claro. Entonces, siguiendo con la pregunta, Horacio, sí hay un staff que tiene... Nosotros creamos, porque, a ver, esto tiene... A diferencia de otras unidades médicas presidenciales, acá fue cambiando con los distintos gobiernos. Quiero aclarar que cuando el 10 de diciembre del 2015 asume Macri, sigue la misma unidad médica como pasa en el resto del mundo. Pero bueno, luego por X razones piden que cambie la unidad médica presidencial en marzo. O sea, yo entro en marzo como director de la unidad médica presidencial. Claro. Bueno, a ver, evidentemente tiene que haber algún tipo de cuidado de la intimidad. Uno tiene que decidir con quién comparte esa información. Sí, tiene lógica. Exactamente. No, pero permítame que no fue así. Yo no lo conocía a Macri, no conocía a nadie. No, para nada. Yo lo conozco después de hacerme cargo. La idea es que el director de la unidad médica presidencial no necesariamente es el médico amigo o el médico clínico. Uno puede llegar a pensar que es como una especie de médico de cabecera. Para nada. Nada que ver. No. Puede después, como pasó en mi caso, digamos,
usted el que maneja clínicamente al paciente. Yo soy cardiólogo, entonces, bueno, la idea es que la unidad médica presencial es un sistema de emergencia. Es como el SAME, digamos. Está bien, pero para el presidente. Doctor, una consulta. A ver, si hay algún tipo de tratamiento preexistente, alguna condición preexistente, la unidad médico presidencial debe saber absolutamente todo, debe contar con toda esa información para todo ese grupo familiar, digamos. No puede existir un tratamiento dermatológico que se hace por afuera y que la unidad médico presidencial no esté al tanto de la medicación. Poniendo como ejemplo dermatológico, puede ser cardíaco, puede ser psiquiátrico. Teóricamente, no. Yo cuento que cuando nosotros nos hicimos cargo, hicimos un chequeo y hablamos con cada uno. Yo personalmente hablé con cada uno de los médicos que tratan habitualmente, porque antes de ser presidente, cada uno tiene su médico. Entonces hablamos, hicimos una historia clínica. En nuestro caso hicimos una historia clínica de cada uno de los integrantes, de hecho con un pediatra, que era el pediatra, ese sí, era el pediatra de los hijos, de las hijas. Hicimos una historia clínica que guardábamos confidencialmente, lo guardábamos en un drive muy especial, ¿no? Claro. Pero sí, conocíamos y estábamos en contacto permanentemente con sus especialistas. Los médicos, los de la unidad médica presidencial, somos especialistas en emergencias, sobre todo. Estamos entrenados y nos entrenamos en todo lo que sea táctico y emergencias. Muchos de los que estaban conmigo, su especialidad base son cardiólogos. Pero claro, además, cada uno tiene su gastroenterólogo, su clínico. Lo que tiene que hacer el director de la unidad médica es unificar los criterios y estar al tanto, obviamente. Estar al tanto, yo creo que es fundamental, que esté al tanto de cada una de la medicación y de las patologías que tiene el grupo a tratar. Claro. Doctor, no hablando de su rol como jefe de la unidad médica, pero sí, del director médico, pero sí de su responsabilidad como médico. Si usted ve a una paciente o a un chico con un moretón en el ojo, ¿usted tiene la obligación de denunciar un posible hecho de violencia o se puede quedar con la explicación de los involucrados? Primero quiero aclarar que no tenemos esto claro ni desde la medicina ni desde los médicos legistas. Pero sí es cierto que si la lesión es leve, estoy hablando de adultos, y adultos con capacidad, adultos sin fragilidad. Si uno ve la lesión es leve, no tiene por qué declararla. Pero además es muy importante el interrogatorio que uno hace al paciente, porque si el paciente no quiere, niega o, digamos, no quiere que uno haga la denuncia, el médico no debería hacerla, porque puede empeorar la situación de la víctima. Sí. Sí. Entonces, depende mucho de la situación, de lo que quiera la paciente, o el paciente, por supuesto, y de la gravedad del cuadro según el criterio del médico actuante. Bien. Claro, y en este marco, ¿no? Digo, como médico, si una pareja conjunta habla de un moretón, no, justamente usted lo que dice es, bueno, lo bueno es hacer un interrogatorio a solas. ¿No debería saber haber apartado en ese o en otro momento a Fabiola y quizá tener una conversación con ella, más allá de sospechas o no de violencia de género? Digo, por las dudas, por una cuestión de hasta protocolo. Claro. ¿Cuál es la recomendación en estos casos? Primero yo quisiera apartarme de este caso porque además no conozco a ninguno de los actores. Sí, sí. Yo creo que actuaría como dije, es decir, a veces uno como médico no puede meterse en la intimidad de cada una de las parejas y debe depender exclusivamente del interrogatorio, de la anamnesis y del examen físico. Sí, pero un interrogatorio conjunto es difícil. Es difícil. ¿Cómo? Un interrogatorio conjunto con una pareja, digo, si hay violencia, es difícil. Uno no va a obtener una respuesta si están los dos juntos. Es verdad, pero bueno,
depende del criterio médico y del equipo que asesore al médico actuante. Es decir, yo no soy médico legista. Creo que en esa situación, esto es hipotético, creo que en ese caso sería bueno juntarse con su equipo, con el médico legista de confianza, Sí. y definir. Pero siempre y cuando, otra vez, siempre y cuando estas dos condiciones, que sea leve, o sea, o que no sea leve, o que el paciente quiera. Hay que respetar la voluntad del paciente. Me parece que en todo momento y en toda situación es muy difícil. Quiero aclarar esto. Hay una cátedra en Harvard que es medicina de dignatarios. Es muy difícil, y esto se estudia, se practica, el hecho de que el médico tenga que actuar con un paciente que no está a la altura, sino que está encima, por lo que sea. No, sí, por supuesto. Puede ser, Queda ojo, clarísimo. puede ser un dignatario o puede ser ustedes, gente conocida, deportistas importantes. Hay casos que yo no voy a nombrar donde el médico frente a alguien muy reconocido debería actuar igual, y esta es la cátedra, este es el fundamento, debería actuar igual que cualquier paciente en el consultorio. Sí. Yo quiero hacer una anécdota, si me permiten. Cuando el presidente Macri tiene la arritmia en junio del 2016, yo lo conocía hacía muy poco. Entonces me acerco y le digo, presidente, vamos a tener que llevarlo a internar para tratarle la arritmia. Y lo primero que me pregunta es, si yo no fuera presidente, ¿qué haría usted? Y yo le dije, lo mismo que hago en el Hospital Fernández, que es donde trabajo habitualmente, con los pacientes del Hospital Fernández. Bueno, vamos. Bien, clarísimo. Creo que esto es muy importante. Es un buen ejemplo ese, es un buen ejemplo. Doctor, gracias por todo su tiempo y por su generosidad a la hora de compartir toda esta información con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Al contrario, muchísimas gracias. Que tengan buenos días. Gracias por su tiempo. Era Simón Salzberg, el doctor Simón Salzberg, exdirector de la Unidad Médica Presidencial en la época del gobierno de Mauricio Macri, como él estaba sintetizando en esa anécdota al final de esta charla. Romy, volvió la selección, vuelve Susana, vuelve la